La iglesia después de la pandemia. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte. Una vez más le agradezco al Señor por la hermosa oportunidad y por el hermoso privilegio que tengo de poder compartir contigo la palabra del Señor en esta ocasión. Y gracias a Dios por tu vida y por esa disposición que Dios ha puesto en tu corazón para escucharle. Y seguramente el Señor tiene algo hermoso que decirnos, que recordarnos y fortalecernos en nuestras vidas. Y bueno, algo que quisiera comentar el día de hoy es acerca de la inquietud que tenemos muchos por el cambio. A raíz de la pandemia ha sido muy difícil seguir adelante con nuestra propia vida en muchos aspectos. Hay cosas que han cambiado, circunstancias que han llegado y que nos han hecho que pues nos sintamos a veces un poco inseguros en algunas cosas. Y también como iglesia, por supuesto, que bueno, ha sido un impacto grande para nuestras vidas, pero gracias a Dios porque el día de hoy nos permite estar aquí y podemos darle gracias, alabarlo, glorificarlo desde lo más profundo de nuestro corazón. Yo no puedo imaginar, en mi vida un tiempo como este. Seguramente hay personas que lo han vivido en diferentes circunstancias. Me pongo a pensar en algunas épocas como qué sería haber estado en guerra, y yo imagino que fue algo aún más difícil que lo que estamos enfrentando el día de hoy. Pero bueno, también puedo observar diferentes migraciones que se han dado a lo largo de la historia y en estos tiempos también, pues por motivos económicos, por motivos políticos, de gobierno, por situaciones de violencia, por falta de trabajo. Bueno, todas esas circunstancias afectan la vida de una persona y esto pues va trayendo cambios y uno tiene que ir pues adaptándose de acuerdo a sus posibilidades, pues a la manera en que tienen para enfrentar la vida. Los cambios, por supuesto, que son parte de la vida y también lo son para la iglesia. Y uno tiene que irse adaptando para poder como iglesia seguir cumpliendo con los propósitos de Dios. Y esto es lo que hoy quisiera que pudiéramos analizar un poco, porque los expertos pues consideran que se va a perder el 30% de la asistencia que hay a las iglesias. Y esto pues bueno, por supuesto que es un tema por demás preocupante y que yo quisiera que hoy pudiéramos aprender de la palabra de Dios para que esto pues no nos acontezca y para que nos esforcemos, nos esmeremos por ser una iglesia que crece aún a pesar de las circunstancias tan difíciles por las que estamos pasando. Hablando un poco de la iglesia primitiva que tenemos hoy, quisiera que viéramos ahí en el libro de Hechos, en los primeros capítulos, bueno, pues podemos observar ya desde el final de Juan o de los evangelios, cómo la iglesia estaba pasando por tiempos pues diferentes. Tiempos quizás de incertidumbre, de duda, bueno, ¿y qué va a pasar ahora? Jesús ya había muerto, había resucitado, había ascendido y bueno, pues les había mandado, ahí en el versículo número 4 de Hechos 1 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Dice el verso 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, aquí, bueno, la iglesia tenía instrucciones. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues juntos hay que esperar la promesa del Señor. Viene el Espíritu Santo, como dice aquí en el versículo 4, y después dice ahí en el versículo 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y bueno, aquí algo que podemos observar. En primer lugar, no nos toca a nosotros saber los tiempos y las sazones. El Señor sabe, el Señor tiene todo bajo su control. Él tiene los tiempos en sus manos y Él quiere animarnos el día de hoy a que hagamos lo que les pidió a la iglesia, estar juntos esperando la promesa del Señor y dice en el versículo 8, pues Él daría poder a su iglesia para ser testigo. Y es algo que nosotros también hoy estamos esperando, el tiempo preciso y bueno, pues Él tiene esa potestad de los tiempos y Él tiene las sazones y nosotros pues debemos también hacer lo que la iglesia hizo. Dice ahí en el versículo número 14
de Hechos 1. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con todos sus hermanos. Entonces ellos obedecieron, estaban juntos en oración y en ruego, y también vemos ahí un poquito más adelante en el versículo número 24, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos cuál de estos dos has escogido. Entonces ellos seguían pues pidiendo la dirección de Dios. Eso es lo que la iglesia hacía en momentos donde había que esperar, en momentos en donde Dios ya había dado una instrucción pues muy específica a su iglesia. Y es algo de lo que nosotros debemos de aprender. Por supuesto, estamos en momentos de cambio, estamos en momentos también de incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Para cuándo? Ya estamos inquietos. ¿Cuándo va a ser que regresemos a reunirnos? Y todo eso, yo lo único que te puedo decir es que el Señor ya tiene el tiempo, Él sabe el momento preciso y el Señor nos lo mostrará y nosotros sabremos exactamente cuándo va a ser el momento preciso y exacto, ni un día más ni un día menos, en que el Señor en su voluntad, en su potestad, nos hará volver primero Dios para el regreso y podernos congregar nuevamente como iglesia. Ahora, la pregunta que yo quisiera que pudiéramos contestarnos en esta ocasión es cómo podremos recuperarnos de este aislamiento. Porque queramos lo que no nos ha afectado, queramos lo que no extrañamos. Hemos pasado un aniversario hermoso, pero con muchas añoranzas seguramente, viendo los videos, las fotos, de todo lo que hacíamos, de cómo nos reuníamos, la verdad algo maravilloso, y uno está viendo el video y está uno pues llorando, diciendo, ay, ¿cuándo lo vamos a volver a hacer? Pero Dios nos dice que Él tiene todo bajo su mano, y nosotros lo que tenemos que hacer es hacer lo que Él nos dijo, hacer y obedecer lo que Él nos ha mandado para mantener pues el equilibrio en lo que Él quiere que nosotros hagamos como iglesia. Y algo que hay en el capítulo 2 que para mí es muy importante, una base principal para toda iglesia, son 5 marcas de una iglesia saludable. Aquí en estas marcas nosotros podemos ver lo que Dios quiere que hagamos en este momento, en todo momento, que hacíamos antes de que viniera la pandemia, que estamos haciendo ahora durante la pandemia de una diferente forma, pero también que vamos a comenzar a hacerlo, vamos a seguir retomando. No cambian estas marcas, estos propósitos de una iglesia saludable, no cambian cualquiera que sea la circunstancia por la que estemos viviendo. Y bueno, la primera marca es: predica de Cristo a todos tus conocidos. Eso es lo primero que debemos de hacer, y lo vemos nosotros aquí en Hechos 2 del 40 al 41, que dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, este era Pedro, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, algo que tenemos que hacer es predicar de Cristo a todas las personas que conozcamos, y aún más allá, las personas que estemos en contacto con ellos. Dios quiere que les prediquemos. Antes, bueno, pues como lo hacíamos antes de la pandemia, teníamos actividades de diversa índole, de diversas maneras, estábamos buscando cómo predicar del Señor. Y bueno, pues generalmente hacíamos alguna actividad, sea de jóvenes, de matrimonios, a veces hacíamos algunas reuniones especiales, invitando a personas que no conocían del Señor, para que al estar ahí en esa actividad ellos pudieran conocer del Señor, poderles presentar el mensaje de salvación. Y eso, por supuesto, que podemos recordar a lo largo de los años cuántas personas se acercaron a Cristo gracias a actividades como esta. Ahora, en pandemia, pues tenemos la oportunidad de seguir predicando a Jesús. Y lo hemos hecho de diversas maneras. Ahora hemos podido tener tal vez contacto con algunas personas, hemos podido quizás estar en una forma más, pues más directa con algunas personas que antes no lo estábamos. Antes quizás por estar con nuestros hermanos en la iglesia, dejábamos a veces de hablar de Cristo a otras personas. No sé por qué sería porque a veces nos acostumbramos a que el evangelio se predicaba solamente en la iglesia, o tal vez no teníamos tanto contacto con las personas. El hecho es que ahora seguramente tú te has dado cuenta que has tenido contacto con muchas personas, que has podido platicar un poquito más que antes con algunas personas, y esto pues es una nueva oportunidad que tenemos. Ahora, ¿cómo vamos a hacerlo regresando de la pandemia? ¿Vamos a seguir teniendo actividades o vamos a seguir
ahora platicando con las personas, bueno, pues yo creo firmemente que la forma como lo hacíamos es algo hermoso, pero que ahora con la pandemia que hemos vivido, creo que el Señor está añadiendo, está dando, como dicen por ahí, un plus a la forma en que ahora nosotros podemos experimentar o vivir la palabra de Dios. Y ahora después de la pandemia necesitamos procurar un evangelismo más relacional. Es decir, no debemos de conformarnos con solamente llevar a las personas a la iglesia para que escuchen el mensaje. Eso ya lo hicimos durante muchos años, pero ahora tenemos la oportunidad de poder dialogar con las personas entre semana, de poder tener un poquito más de contacto con ellos y entonces relacionarnos un poco más, saber más sus necesidades y entonces invitarles a las actividades que si Dios lo permite vamos a tener. Entonces es así que la pandemia viene a dar algo nuevo, viene a vivificarnos también como iglesia y yo sé que cuando regresemos ya no vamos a ser la misma iglesia, vamos a ser una iglesia que ha experimentado nuevas formas, nuevas cosas y ahora vamos a no a sustituir lo anterior, sino a darle una mejor forma, un mejor cauce y de una manera pues tal vez digámoslo más precisa de como Dios quiere que lo hagamos. Habla de Cristo en todo momento, en toda circunstancia, cuando camines, cuando vayas con las personas, cuando vayas a comprar, platica un poco más con las personas. Sé que, bueno, estamos guardando una sana distancia, pero eso nos permite poder dialogar un poco más y es algo que tal vez ya no hacíamos o hacíamos muy poco. Tal vez tú eres una persona que ya lo hacía y lo sigue haciendo, qué bueno, síguelo haciendo, pero algunos de nosotros quizás no lo hacíamos mucho y ahora tenemos la oportunidad de platicar con personas de una mejor manera, de una manera más personal, digámoslo así. En segundo lugar, bueno, tenemos también más adelante y quiero decirte que la segunda marca que Jesús y que el Señor nos da es sigue discipulándote con la ayuda de Dios. Dice ahí en los versículos, en el versículo 42 del capítulo 2 de Hechos, la primera parte dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto es algo muy hermoso que el Señor nos mandó. Jesús dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y es algo que nosotros debemos de ser, discípulos. Un discípulo es una persona que sigue, una persona que aprende de Jesús. Y esto, por supuesto, yo necesito para poderme discipular de la ayuda de Dios. Yo no puedo discipularme solo, necesito que alguien me esté orientando, que alguien me esté ayudando y ese es el Señor, el Espíritu Santo. Y el Señor utiliza personas que nos discipulan, que nos enseñan en diversos momentos para poder comprender lo que Dios quiere, hacia donde quiere que vayamos y nos ayuda a que podamos nosotros mismos ir estudiando la palabra de Dios. Antes, bueno, lo que hacíamos es que nos discipulábamos en la iglesia, teníamos una reunión y ahí en una clase donde estaba un profesor o una profesora, nos enseñaban las lecciones. Y aparte, pues bueno, nos veíamos con otros hermanos y platicábamos, escuchábamos y íbamos creciendo en el conocimiento de Dios. Y esto es algo hermoso que por supuesto, bueno, tuvimos que dejar de hacer por la pandemia. Pero ahora hemos podido seguirnos discipulando a través de clases, pues ya en internet, diferentes días, hemos añadido también diferentes horas y esto también podemos verlo como algo bueno. Ciertamente no es lo mismo estar juntos en una reunión, pero hemos aprendido que podemos seguir cuando regresemos, cuando retomemos primero Dios, nuestras actividades en la iglesia, es que vamos a poder seguir transfiriendo vida, vamos a poder seguir enseñando en una clase, pero algo que nos dejó esta pandemia es que podemos estar en comunicación con las otras personas. Yo no sé si tú antes te comunicabas tanto, si tú mensajeabas tanto antes de la pandemia como lo haces ahora. Algunos jóvenes yo creo que sí lo hacían muy bien, pero algunos adultos no lo hacíamos tanto. Y ahora lo hemos tenido que hacer, hemos tenido que aprender, no sabíamos ni qué era el WhatsApp y todo lo veíamos así como algo, que solamente los jóvenes entendían. Sin embargo, hoy hemos podido hacer uso de muchas de estas aplicaciones y hemos podido obtener y encontrar bendición a través de la comunicación que estas aplicaciones nos proveen. Y es precisamente ahí donde el discipulado sí tiene que ver con una clase,
Sí, el discipulado tiene que ver con aprender más del Señor, pero el discipulado también tiene que ver con compartir más de la vida, con transferir nuestra vida. Recordemos cómo Pablo dice que no solamente me hubiera gustado compartirte el Evangelio, sino también me hubiera encantado darles mi vida. Es lo que les está diciendo ahí. Y es por eso que nosotros ahora tenemos la oportunidad, sí, de tomar una clase cuando regresemos, pero de seguir en contacto durante la semana. Es algo que ahora podemos nosotros añadir a eso que antes hacíamos y vamos a poder tener entonces una combinación, digámoslo así, de actividad presencial, pero también ahora vamos a añadir un seguimiento pues diario quizás, un tiempo a lo mejor en el que podamos tener una videollamada y saludarnos. Si tengo algún problema, algo que pasa mucho en el discipulado, es que de repente las personas tienen pruebas muy severas y a veces pues se esperan hasta la otra semana, hasta la otra clase para poder compartir lo que pasaron. Pero qué importante es saber que pudieran hacer una llamada o tener contacto con su tutor, con su mentor, con su discipulador, con su profesor, y poder, al tener ese contacto, poder escuchar una voz amiga, alguien que te esté animando, alentando aún en medio de la prueba o de la dificultad que tenemos. Sigamos entonces conociendo la palabra de Dios. Sin embargo, el discipulado no es solamente información, no es solamente obtener muchos datos. El discipulado tiene que ver con vivir la palabra de Dios. Por eso cuando dice ahí al final del Sermón del Monte Jesús, dice que habla acerca del hombre sabio y del hombre insensato. Y dice que el hombre insensato es aquel que oye la palabra, pero no la hace. Y el hombre sabio es el que oye la palabra, pero él sí la hace. Esa es la diferencia. Por eso es que a Dios le interesa no solamente que sepamos mucho de conocimientos acerca de Dios, de su palabra, sino que también le pidamos ayuda a Dios para poder vivir esa palabra. Entonces, pues tenemos un hermoso reto para ahora que, si Dios lo permite, que regresemos como iglesia, una iglesia pues más viva, una iglesia más en contacto, en comunicación, tanto con las personas que no conocen del Señor, como con nuestros maestros o las personas que nos están instruyendo en la palabra. En tercer lugar, una tercera marca que el Señor pues quiere que tengamos como una iglesia saludable es mantente en comunión con tus hermanos. Mantente en comunión con tus hermanos. Dice ahí en Hechos 2:42, la segunda parte, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, pero también dice que perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Antes de la pandemia, bueno, pues podemos ver, como les comentaba hace un momento, en un video, un aniversario, ¿no? Pues comiendo, disfrutando, estábamos juntos, con mucho cariño. Yo algo que veo, que anhelo, que añoro de esos tiempos era el poder ver el gusto con el que estábamos juntos, disfrutando. Era algo precioso ver la iglesia llena, tener tantos invitados, personas que estaban ahí conviviendo y que estábamos conviviendo, pues en un aniversario, en un 15 de septiembre, no sé, en los días de Semana Santa, de Resurrección. Qué hermoso, la verdad es que es algo muy, muy bonito que seguramente todos añoramos. Sin embargo, algo que yo quisiera que pudiéramos ir incorporando y que en este tiempo de pandemia he podido observar es que ahora hemos estado pues más en contacto. Yo me siento más unido con muchos de ustedes porque hemos podido compartir llamadas, hemos podido compartir más momentos de consejería, hemos podido compartir a pesar de la distancia, felicitarnos por nuestros cumpleaños, el poder inclusive hasta mandarnos regalos. La verdad es que ha sido algo muy, muy interesante que jamás habíamos imaginado, pero que es igualmente hermoso. Y ahora que regresemos de la pandemia, pues necesitamos seguir con ese contacto. Recordemos que la comunión con Dios sí tiene que ver con esos momentos de convivencia y la verdad son hermosos, vuelvo a repetirlo, pero tiene que ver más
con lo que hacemos después de esos momentos de comida. Es que nos unimos, que verdaderamente nos unamos y que nos interesemos en las necesidades de los demás, que oremos por los demás. Yo, la verdad, ahora que hemos podido tener en este tiempo de pandemia la oportunidad de estar orando todos los días y el saber que hay hermanos que están en necesidad, el poder estar orando por ustedes ha sido algo hermoso, ha sido algo que edifica mucho mi vida, y yo sé que muchos de ustedes nos apoyan, están orando también, y eso he sentido una iglesia más unida, he sentido una iglesia más interesada en los demás, he sentido a cada rato llegan los mensajes, estoy orando por ti, y nos comparten peticiones de oración, motivos de oración, por enfermedad, por problemas económicos, y eso es una comunidad. Una comunidad sí lo podemos representar en una comida, pero es un instante a veces. Pero una comunidad es más que una fiesta. Una comunidad es una iglesia que está unida durante toda la semana. Y eso nos ayuda mucho, los medios de comunicación que hemos tenido, las nuevas formas de comunicación. Ya no dependemos solamente de vernos en una fiesta, sino que ahora sabemos que podemos contactarnos con otras personas. Antes sabíamos que podíamos hablarles por teléfono, sí, pero ahora como que hemos puesto en práctica eso que antes nos daba a lo mejor un poco de temor, hacer uso de esos medios de comunicación, y ahora hemos podido estar más unidos. Entonces, anhelemos, hermanos, de todo corazón volver a estar juntos. Yo no quiero que perdamos eso en nuestras vidas, porque esa es una marca de una iglesia saludable, pero tampoco perdamos de vista que no solamente tenemos comunión para convivir o para comer, es también tener la comunión, es cuidarnos de lo que nos hace falta, de estar al pendiente de lo que otra persona necesita para desarrollarse, para seguir creciendo. Eso es la comunión. Y yo quisiera que cuando regresemos como iglesia podamos tener ese deseo y ese anhelo de poder estar preocupados e interesados verdaderamente por nuestros hermanos. Y esto va en mucha relación con en la cuarta marca de una iglesia saludable que tenemos a continuación, y que es: aprovecha toda oportunidad de ayudar a tus hermanos. Dice Hechos capítulo 2 versículos del 44 al 45. Todos los que habían creído, dice ahí, estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, dice ahí, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y esto nos dice que todos los que habían creído estaban, dice ahí, juntos. Y dice ahí que tenían todas las cosas en común, vendían incluso sus propiedades, sus bienes, y los repartían para poder apoyar a aquellos que se encontraban en necesidad. Bueno, tuvimos en la iglesia la oportunidad de estarnos sirviendo, la bendición de compartir, por ejemplo, antes de la pandemia, despensas, se entregaban, y era algo muy bonito poder llevar artículos para que otras personas que a lo mejor no tuvieran en muchos medios pudieran recibir esa despensa y pudieran pues comer durante la semana, tuvieran algo que les apoyara en su necesidad. Sin embargo, ahora en este tiempo de pandemia, como comentaba hace un momento, hemos tenido la oportunidad de estar más en contacto, de saber las necesidades de los demás y de poder interesarnos en ellos. Y en estos tiempos hemos podido ayudar hasta económicamente a familias. He visto cómo hermanos han compartido su verdadera necesidad, su verdadera situación, y he visto también hermanos maravillosos que se han desprendido de una parte de sus ingresos para compartir con alguien, y eso la verdad es que es algo que solo Dios puede hacer, y es por eso que es una marca. Y como lo vemos aquí, la iglesia estaba tan unida que veían si había necesidad de algo para poderles apoyar. Y este es un tiempo, hermanos, de la pandemia en que hemos aprendido eso. Creo que sí lo hacíamos, pero creo que ahora lo hemos hecho más. Es muy, en mi humilde opinión, mi observación, he observado una iglesia más unida, más servicial. He visto que una familia tal vez tiene un problema y empiezan a dar respuesta. Puede ser económicamente, pero también dando información a dónde pueden asistir, con quién pueden ir. Hemos podido tener apoyo de muchas personas en diferentes áreas, y eso es algo hermoso. Eso es servirnos, hermanos. Y después de la pandemia, yo no quisiera que eso cambiara. Yo no quisiera que
que volviéramos a reducir nuestra vida de servicio en la iglesia a solamente dar una despensa o 2 despensas a la semana o 3 despensas a alguna persona que lo necesite. Creo que Dios nos quiere unidos, creo que Dios quiere que estemos dispuestos a ayudar a las personas que lo están necesitando. Es un hermoso reto mantenernos al pendiente de nuestros hermanos. Y yo quiero pedirte algo, que a partir de hoy tú y yo podamos tener siempre dispuesto algo, además de nuestro diezmo, de nuestras ofrendas, que podamos tener un apartado para ayudar. Para que así cuando a alguien le haga falta algo, inmediatamente sepamos, esto es lo que Dios quiere que ayude esta semana y que precisamente lo hagamos. Esta es nuestra oportunidad, hermanos, y ahora que regresemos, pues sigámoslo haciendo. Y finalmente, en quinto lugar, algo que también es también una marca de una iglesia saludable, es persevera adorando a Dios en todo lugar, en todo tiempo. Dice Hechos 2:46 y parte del 47, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dice verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y algo que podemos ver nosotros, la iglesia, cómo era antes de la pandemia. Antes de la pandemia buscábamos congregarnos, por supuesto que sí, aunque de ser honestos, hermanos, cada semana faltábamos 30 familias a la iglesia. Y es algo que en lo personal, bueno, como pastor, es algo que duele mucho el saber que algunos y muchos a veces no asistíamos a la iglesia, aun cuando podíamos hacerlo, aun cuando no había restricciones de hacerlo, a muchos se nos hacía fácil no asistir. O bien a veces asistíamos, pero estábamos muy distraídos. Algunos a veces estábamos ahí, pero estábamos volteando a ver a otra parte, si alguien se distraía o se movía, yo me distraía, me iba siguiéndolo hasta donde se iba, o buscaba la oportunidad de salir al baño, o de salir a ver qué estaba pasando allá afuera. Son cosas, hermanos, que realmente el estar presenciales nunca garantiza el que estemos atentos, el que nuestra atención esté totalmente plena para Dios, para lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra y los diferentes ministerios. Y es algo que ahora veo que en la pandemia, bueno, tuvimos la oportunidad también de reunirnos, nos hemos estado reuniendo desde hace más de un año, teniendo cultos a través de internet, y ha sido un gozo para mí el poder ver cómo las familias se han estado conectando constantemente. Y vemos a muchas familias que han estado participando, que cada semana están en los cultos, saludando, sabiendo que están ahí. Ahora en Semana Santa fue algo hermosísimo. Todos los días había innumerable cantidad de personas conectadas, participando también, mandando saludos. Y eso nos habla mucho del potencial que tenemos como iglesia. Cuando realmente decidimos seguir al Señor, cuando realmente queremos servirle, queremos adorarle, no importa si es presencialmente o a través de internet lo hemos hecho. Y eso le agradezco mucho al Señor, que hayamos podido participar durante todo este tiempo. Y lo vamos a seguir haciendo durante el tiempo que el Señor determine en sus propósitos. Y que a pesar de la distancia, hemos podido estar juntos. Ahora, hay un peligro aquí, que es que nos acostumbremos demasiado a no estar en el templo. Y claro que sí, debemos alabar a Dios, y cada casa se ha convertido en una iglesia, y eso tiene que seguir siendo, eso no va a cambiar. Pero además tenemos que estarnos reuniendo, congregándonos en la iglesia. Si se puede hacer, en cuanto se pueda hacer, necesitamos empezarlo a hacer. No por la comodidad de estar en casa, nos hagamos personas que estemos ya en un estado de que estamos nada más expectantes, observando lo que está sucediendo del otro lado de la pantalla, como también sucede en las iglesias, aun cuando es presencialmente. Creo que Dios nos está enseñando que debemos de regresar, primero Dios, pero también a ser más participativos, más activos en los servicios, más, que saludemos más, que convivamos más, así como lo estamos haciendo en internet, que ahora en verdad lo sigamos haciendo presencialmente, y que después de la pandemia pues mantengamos esa necesidad en nuestro corazón tan grande que hay,
no solo de estar juntos, sino también de participar de las ordenanzas del Señor. Creo que en lo personal, para mí es algo de lo que más extraño en el ministerio, el poder tomar la cena del Señor juntos, el poder tener nuestros bautismos que teníamos. Y es un tiempo, hermanos, en que yo quisiera que reflexionáramos. ¿Cómo queremos volver a la iglesia? ¿Qué queremos hacer como iglesia? Nuestra principal responsabilidad, hermanos, no es mantener solamente actividades. Nuestra principal responsabilidad como cristianos es mantener nuestra comunión con Dios. Una comunión real, una comunión viva, una comunión plena con el Señor, íntima con Dios. Eso es lo que debemos de hacer. Nadie puede sustituir eso, hermanos. Si yo decido no poner atención, si yo decido no participar, hermanos, yo soy el responsable. Yo no puedo responsabilizar a otras personas de que yo no quiera estar en comunión con Dios, que yo no asista a la iglesia, que yo no participe a través de internet en los cultos. Es una responsabilidad personal el tener el tiempo de Dios. El domingo es el día del Señor. Y eso tengo yo que tenerlo bien marcado en mi corazón. Y cuando regresemos, hermanos, a mí me gustaría ver una iglesia entregada en verdad, de corazón, a Dios. En verdad, con una vida rendida al Señor de todo corazón. Y bueno, pues esas son las bendiciones que tenemos, las marcas que Dios desea que tengamos como iglesia. Y finalmente quisiera decirte, ciertamente necesitamos desprendernos de muchas cosas del pasado. No, yo no quisiera, hermano, que volviéramos a hacer lo mismo de antes. Creo que este tiempo de pandemia nos está enseñando que Dios quiere una mejor calidad de comunión con Él. Dios quiere una mejor calidad de que proclamemos su nombre, que evangelicemos. Dios quiere una mayor calidad en nuestra vida de discipulado. Dios quiere que tengamos una mejor calidad en nuestra comunión unos con otros, en nuestro servicio unos con otros, en nuestra adoración al Señor. Necesitamos entonces entender que hay muchas cosas que tal vez no volvamos a hacer exactamente igual. Y hay algunas que necesitamos empezar a adoptar algo de lo nuevo que hemos aprendido para que la esencia de lo que Dios quiere de nosotros, pues en verdad sea algo que mejore nuestra vida como iglesia. Necesitamos enfocarnos en lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, para esta su iglesia, y que la esencia de lo que es una iglesia, quiero que sepas, hermano, no ha cambiado, pero algunas maneras sí van a cambiar, pero para mejorar. Nada va a ser contrario a la palabra de Dios, nada de los cambios que estemos teniendo son para diluir el evangelio, por el contrario, tiene que ver con que nuestro testimonio mejore, con que nuestra vida cristiana mejore, porque Dios quiere cristianos de verdad, cristianos que amemos, no solamente con nuestra boca, sino también con nuestros hechos. Y Dios también nos ha enseñado en esta pandemia que Él no está limitado a 4 paredes. De la misma manera en que sucedió en el exilio, en que el pueblo de Dios decía, ay, estamos lejos del templo y no podemos adorar a Dios. Y entonces empezaron las sinagogas y empezaron a reunirse para aprender del Señor, para empezar a nutrirse más de la palabra de Dios. Y entonces terminó el exilio, regresaron, pero regresaron al templo, pero también incorporaron la sinagoga a su nueva forma de vida. Yo no sé cuáles son los elementos que Dios quiere que sigamos integrando ahora en nuestra nueva vida como iglesia, pero sé que va a ser para mejoría. Sé en todo momento que va a ser para que Dios sea glorificado, para que la palabra de Dios sea predicada con mayor eficacia. El Señor sigue, como dice aquí en el versículo número 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor sigue añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Lo importante, hermanos, es que aprendamos a vivir de acuerdo a los propósitos de Dios, que estas marcas de una iglesia saludable sean parte esencial de nuestra vida como iglesia. Dios va a utilizar todos los recursos y todas las formas que Él desee, y nosotros tenemos que obedecerle y tenemos que seguir adelante glorificando su nombre. No esperemos, hermanos, las condiciones perfectas para entregarle nuestra vida a Dios. No esperemos las condiciones perfectas para que entonces sí, ahora sí le voy a dar tiempo a Dios. Ahora sí voy a asistir al culto. Ahora sí me voy a discipular. Ahora sí voy a predicar. No, es desde este momento.
El día que regresemos, Él lo tiene ya destinado, Él ya lo sabe, nosotros no. Pero desde el día de hoy, hermanos, nosotros debemos de ser la iglesia que Dios quiere que seamos. No esperemos hasta estar ahí para ser la iglesia que Dios quiere que sea. Yo te invito a que oremos por nuestra iglesia, oremos por nuestras propias vidas, que seamos de testimonio y que podamos ser una iglesia que tenga estas marcas, que sea una iglesia saludable. Vamos a orar. Bendito Señor Dios Todopoderoso. Queremos, Padre mío, darte las gracias por la hermosa oportunidad que nos das de poder mirar, Señor, de poder ver a través de cómo era la iglesia primitiva, Señor, lo que ahora tú quieres que nosotros seamos. Padre mío, quiero pedirte, Señor, que nos des el discernimiento de los tiempos que estamos pasando. Señor, ayúdanos a vislumbrar, Padre mío, lo que tú deseas de cada uno de nosotros, en qué debemos mejorar, qué debemos empezar a vivir de una mejor manera. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a la voz de tu Espíritu Santo, para que podamos convertirnos desde este momento en la iglesia que tú deseas. Ayúdanos, Señor, a entregarnos en verdad, sinceramente, Señor, a ti, Padre mío, a darte nuestra vida, a darte nuestro servicio, Señor, a aceptar tu llamado desde este momento. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos la honra, la gloria y la alabanza. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que el Señor te bendiga y si Él lo permite, nos vemos en la próxima.